De nuevo, y tras esta pausa publicitaria, estamos con ustedes y tenemos a un nuevo invitado con el cual en unos minutos vamos a hablar y vamos a departir de Semana Santa. Antes de presentar el libro que tengo en la mano y al invitado que me acompaña, quiero comentarles a ustedes sobre todo aquello que estamos viviendo de coronavirus, que como ya han oído ustedes en la primera parte, con Francisco José Paterna, el jefe de la policía local, pues nos ha explicado la situación en que se encuentra Hellín, cómo nos estamos comportando los hellineros, por cierto, enhorabuena por ese comportamiento y todo lo que sucede, además también de cómo vive o ha vivido en otras ocasiones la policía local la Semana Santa de Hellín y cómo se espera vivirla este año con unos días totalmente tranquilos, que no dejarán de ser pasionales porque, bueno, todas las personas o la gran mayoría de personas que tienen ese sentimiento religioso, los días de Semana Santa los van a vivir con emoción, con sentimiento, con religiosidad. Únicamente que nos van a faltar las procesiones, nos van a faltar los toques de tambor. Pero bueno, les quería comentar, Televisión Hellín, como medio de información, trabajamos en medida de lo que podemos, de lo posible y siempre al 100% en nuestra conciencia, trabajamos con honestidad, trabajamos con noticias contrastadas. No sale de Televisión Hellín ni una sola noticia que no esté contrastada. Si alguien piensa que damos una noticia con libre albedrío, está equivocado, de verdad. Las contrastamos siempre en aquel lugar donde más nos puedan hacer verídica una noticia. Si no la contrastamos, por importante que parezca, no la sacamos. Digo todo esto porque ustedes nos están preguntando, incluso a veces nos apremian a través de WhatsApp, de las llamadas telefónicas, del propio Facebook o Twitter, que se dirigen directamente a nosotros y en algún momento ponen en duda nuestra información, nuestro trabajo, porque dicen que ocultamos datos, que no contamos todo lo que sucede en Hellín, que algunas cosas nos las guardamos para nosotros. Yo ya le digo a ustedes que, hombre, contarles todo lo que sabemos en un momento determinado, no. Pero la noticia siempre la tienen ustedes ahí, como digo, contrastada, verificada y que nosotros creamos en ella. Si no creemos, no la damos a conocer. ¿Por qué digo todo esto? La situación que hay, estamos viviendo una situación muy compleja, muy difícil. Y ustedes nos dicen que los datos que hay o no hay en Hellín, porque todos oímos bulos, todos oímos historias, pero yo les digo a ustedes que la información que Televisión Hellín está dando con el tema del coronavirus es totalmente la información oficial que nos ofrece la Junta de Castilla-La Mancha. Si más allá de lo que ustedes leen en sus Facebook o escuchan en el informativo, es lo que hay. Si más allá hay algo más o ustedes creen que hay algo más, a nosotros no se nos ofrece, porque en el momento que lo ofrezcan o que nosotros podamos contrastar esas noticias verídicamente, se las vamos a dar. Sean noticias más agradables o sean noticias desagradables, porque lo primero que pensamos como informadores que somos es que ustedes tienen derecho a tener toda la información que exista en la sociedad hoy, no solamente por el coronavirus, sino por cualquier tipo de noticia, porque yo, y es un pensamiento mío, estoy seguro que la falta de información lleva a la desinformación. Y eso, y en el lugar que me encuentro, donde trabajo y sinceramente que me considero profesional, no lo voy a consentir. Si yo lo sé y está contrastado, de verdad que lo contaremos. Lo demás, especulaciones, bulos o historias reales también, ¿por qué no?
pero las desconocemos, no tenemos a nadie que nos diga esto es verídico y ustedes tendrán que saberlo pues por eso, porque se enterarán. Pero de verdad, confíen en los medios de comunicación, que los medios de comunicación no tenemos por qué ocultar nada. Al revés, estamos deseando compartirlo con todos ustedes. Nos acompaña una persona que es escritor, es cofrade y también está viviendo estos momentos complicados desde un punto de vista muy personal. El pasado sábado tenía, porque nos consta que viaja muy a menudo a Sevilla, tenía que presentar en Sevilla un libro que le ha costado, miren ustedes aquí el grosor del libro, a buen seguro, muchísimas noches sin dormir, muchísimas horas preparando apuntes y ordenando lo que ya, una vez que está editado, tiene aquí. No sé cuántas páginas, ahora lo hablaremos con él, no son pocas, 434. Pues el pasado sábado en Sevilla no lo pudo presentar. Pasado mañana, que es San José, 19 de marzo, también que además es festivo, lo vamos a celebrar de una forma muy singular, de una forma muy especial, que creo que no vamos a olvidar en nuestra vida. También tenía que presentarlo y, como es normal, ya desistió de ello porque todo este tipo de eventos ha pasado a la historia, por lo menos hasta que se alivie la situación. Estoy hablando, tengo junto a mí a Álvaro Ibáñez. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y agradecido de estar con vosotros. Pues por supuesto que queríamos que estuvieras aquí porque, bueno, de hecho ibas a estar hoy o quizá mañana en el informativo habitual con nuestro compañero Víctor García para que nos contaras qué es lo que ibas a presentar pasado mañana, el jueves. Pero bueno, aprovechamos y ya que tienes tu vertiente cofrade, a mí me gustaría hablar contigo de todo ello. Pero en primer lugar, revelación y conversión. Álvaro, ¿qué tipo de libro encontramos aquí? Pues es una novela, un thriller policíaco, que como bien has dicho me ha llevado muchas noches sin dormir. Bastante extenso, son 434 páginas. Y es una novela en la que el inspector Beltrán, que es el personaje que yo utilizo a nivel recurrente en mis creaciones, se va a enfrentar al robo de una joyería en Sevilla, donde parece ser que el motivo económico no es el único trasfondo que hay, y eso va a estar ligado también con una cadena de crímenes que acontecen en Sevilla, muy rocambolescos, y este inspector, una vez que se ponga a indagar y a buscar, va a ir a parar con la historia emotiva y conmovedora que supuso esconder al Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana en los meses previos a la Guerra Civil. O sea que fíjate que a la vez que estás escribiendo un libro, mira, ahí lo tenemos en la pantalla, revelación y conversión, como tú dices, 434 páginas. Fíjate, Álvaro, que sí, yo, bueno, pues te seguimos, sabemos de ti. ¿Por qué utilizas este tipo de novela, la novela policíaca, y por qué los personajes vienen más o menos a ser, no los personajes, pero en definitiva quien lleva el hilo de esta novela? Pues a mí me gusta mucho utilizar el misterio porque intento captar la atención del lector. A mí me gusta mucho cuando alguien me escribe o me para por la calle y dice, oye, tardé muchísimo en poder acostarme porque es que estaba enganchado a la novela y necesitaba seguir leyendo para seguir informándome y para seguir conociendo la historia. A mí eso me gusta mucho, entonces por eso utilizo el misterio. Luego, por otra parte, el personaje recurrente, trato de hacer una especie de un hilo de unión entre las tres novelas, que si bien es cierto que no es necesario leer las tres para conocer la historia, porque son 3 volúmenes distintos, pero sí que es cierto que hay una pequeña continuidad y una evolución en los personajes a nivel de personal. Sí, parten, digamos, del mismo lugar de trabajo, a partir de ahí se realizan las 3 historias que son distintas, pero llevadas a cabo por la misma persona, mismo personaje, ¿no? Sí, el personaje principal sí, y luego hay otros que a lo mejor aparecen en la primera y aparecen otra vez en la tercera. Sí. ¿Qué encontramos? La síntesis que nos puedas hacer, sin llegar al spoiler, lógicamente, a quien menos le interesa hacer spoiler es a ti. Cuéntanos, Álvaro, de qué va esta novela. Pues dentro de esos crímenes que te hablo y dentro de ese asalto, nos enfrentamos a los
propulsores de esos crímenes que lo que pretenden es quitar el sentimiento religioso de la sociedad, poner en evidencia la Iglesia, las cofradías a las que consideran... atentan contra la propia religión. Atentan contra la religión, pero de una forma rocambolesca, pero sutil, lanzando una serie de mensajes. Y dentro de los personajes y de los protagonistas que hay en la novela, hay una persona concretamente que en un principio es Beatriz, se puede identificar con una persona atea que incluso no solamente es atea, sino que no respeta las creencias o la religión, y que va a sufrir una transformación bastante grande en lo que a sus ideales respecta, en una novela que está marcada en, como digo, a principios de 1936, un capítulo, y posteriormente ya nos trasladamos al año 2018, a Sevilla, y muy cerca de la Semana Santa, e incluso durante la propia Semana Santa. Y tú, Álvaro, que lo que sabemos de ti, eres profundamente religioso. ¿Cómo llegas con esa imaginación a pensar en esa historia que, como tú bien dices, rocambolesca, que atenta contra la propia religión? Yo siempre trato de hacerlo de la forma más respetuosa posible. De las 3 novelas, la primera y la tercera están ambientadas en Sevilla. Esta tiene un carácter menos cofrade porque ya hablo que tiene también otro tipo de trasfondo, pero tanto la primera como la tercera tienen un tinte cofrade, y siempre trato de hacerlo con el mayor de los respetos. Cuando la persona lea la novela, si es cofrade, si es religiosa, seguramente se emocione. Y bueno, la prueba de que es un libro totalmente respetuoso es que lo prologa el hermano mayor de La Esperanza de Triana. Entonces, en ese sentido, soy cofrade, soy religioso, pero siempre cuando se escribe desde el respeto, pues entiendo que no hay ningún tipo de problema. Uh-huh. No, yo la pregunta era por saber la mente que en este caso tiene, la tuya, un escritor. ¿Cómo fundamentáis para escribir esto? 434 páginas, que ya no solamente la historia en sí, que seguramente podrías ofrecerla mucho más escueta que está aquí, pero claro, tienes que dar forma a una novela, tienes que expandirla, tienes que hablar, tienes que contar todos los pormenores. Sí, por una parte hay una imaginación, una creatividad lógica por parte del escritor, pero fuera de esa creatividad, que a lo mejor cuando vas a escribir la novela tienes varios puntos en los que sabes que quieres fundamentar tu novela, cuando empiezas a escribir, de forma inesperada te empiezan a surgir ideas, cosas indirectas que tienes que ir reflejando. Entonces el proceso de escritura realmente te va surgiendo, aunque tienes unas cosas ya pautadas, pero te va surgiendo solo detalles, informaciones. También suelo meter mucho en la novela una parte histórica, una parte de estudio, una parte de realidad. La narración de lo que fue el escondite del Santísimo Cristo de las Tres Caídas está hecho, salvo una de las partes o uno de los aspectos, está hecho al 100% real. Y me gusta también mucho situar al lector en los sitios, tratar de ser muy minucioso en las descripciones, y la gente que a lo mejor ha estado en Tabarca, donde situé mi segunda novela, o en Sevilla, donde está la primera y la tercera, cuando leen las novelas se ven muy identificados cuando han hecho sus viajes a Sevilla, o incluso la gente propia de Sevilla ve muy identificada la novela. Al final mi estilo también es regionalista, porque pretende poner en valor la cultura y las tradiciones de esos sitios. Te conocemos desde muy pequeño. Bueno, yo quizá te conozco desde que el momento en que naciste, un poquito después. Fuimos vecinos. De haber nacido te conocí. ¿De dónde surge tu vena esta de escritor? Yo empecé a escribir poemas en la adolescencia. Era mi forma. Sí. ¿Pero tienes, a nivel familiar, tienes alguna persona que te haya llevado a ello, antecedentes o...? A nivel de escritura no, pero sí que es verdad que mis padres, mi familia en general, siempre ha apostado mucho por mí, y eso es algo que siempre tengo que agradecerles. Yo recuerdo con mis padres de ir llamando a la puerta de todos los sitios que hacía falta para publicar el primer poemario, que al final se publicó por parte de la Diputación de Albacete, pero sin tener unos predecesores a la hora de escribir. El apoyo nunca me ha faltado, y es algo que les debo a ellos. El hecho de haber confiado desde el principio en esa idea de llamar a la puerta de concejalía, de alcaldía, de imprentas, pues gracias a ellos se han hecho las distintas obras que tengo en mi vida. Sí, porque tú en tu vida privada, nos adentramos en ello lo que tú quieras,
Te voy a hacer una pregunta y hasta donde tú quieras. Tú en tu vida privada, en tu trabajo habitual, tú no tienes nada que ver con la escritura. Bueno, sí escribes, pero de otra forma. Sí, escribo números y acerca de fiscalidad y de contabilidad porque es a lo que me dedico, en el mundo de la administración, contabilidad, fiscalidad. No está relacionado con la literatura, pero al final la literatura me sirve para evadirme y para salir de ese encasillamiento que en algunas ocasiones supone el trabajo. ¿Qué tiempo se realiza? ¿En qué tiempo se realiza una novela de este tipo? Bueno, eso depende mucho de las circunstancias. Yo concretamente... Porque tú, ¿qué escribes en tus ratos libres? Claro. Cuando llegas a casa, cuando te ocupas de tu familia y después si coges alguna, no sé, si será de madrugada, si será a media tarde, no lo sé. Claro, la cuestión está en que ese libro empecé a escribirlo antes de que naciera mi hijo. En el momento en el que nació mi hijo, yo estaba cerca de terminarlo, pero el tiempo que yo le podía dedicar antes del nacimiento y después del nacimiento fue muy distinto. Ya no era lo mismo, ¿verdad? Claro, entonces, para poder terminarlo y posteriormente editarlo y maquetarlo, he tenido que utilizar muchas madrugadas, bien acostándome tarde o levantándome muy temprano para poder hacerlo. Entonces, a lo mejor año y medio me ha podido costar. Evidentemente, si mi trabajo hubiese sido escribir, pues a lo mejor lo podía haber hecho en menos tiempo, o a lo mejor en otro tipo de circunstancias habría tardado algo menos. Pero no me preocupa lo que yo tarde. A mí lo que me preocupa es hacer algo con lo que yo me sienta contento y que la gente, como te digo, después cuando lo lea diga, me ha gustado mucho. Álvaro, conocemos al personaje famoso, al artista, al músico, al político, no sé, cualquier tipo, cualquier tipo de arte que tenga. Conocemos y sabemos que después de presentar un trabajo, pues la gente se acerca a él, le felicita, le pide autógrafos, la foto, etcétera. Bueno, en fin, de cualquier forma le muestra la alegría que tiene, el agradecimiento que tiene por su arte en ese momento. A los escritores, cuando presentáis un libro, cuando presentáis una novela, los lectores os lo comentan. Sí, yo tengo la suerte de que tengo un público maravilloso. Yo he llegado a firmar libros en la calle Pureza antes de la madrugada, porque ha habido gente que ha comprado el libro, le ha gustado mucho, a lo mejor era de Sevilla, era de Córdoba, coincidía que iban a estar allí en Sevilla y bueno, pues vamos a aprovechar que nos vemos en la calle Pureza poco antes de que salga la hermandad y firmar ejemplares escritos por Twitter, por Facebook, correo electrónico y por ejemplo también en la presentación del cartel de este año. Luego la gente incluso por la calle te para felicitarte y en ese sentido tengo que estar profundamente agradecido. Porque algunas veces incluso las palabras que me dedican me abruman, me vienen, yo creo que me vienen grandes. Entonces estoy muy agradecido a la gente que me sigue. ¿Os ayudan a los escritores ahora las redes sociales? Si yo tengo redes sociales es precisamente por la escritura. Por ellos, ¿no? Si no, realmente no las tendría. Lo que pasa es que es una forma de promoción económica, es una forma de estar conectado con mucha gente y como digo, gente a lo mejor de Córdoba, Sevilla, en el caso de la de Tabarca, de Alicante o de la propia Tabarca, pues están en contacto contigo a través de ahí, de vez en cuando te escriben, te preguntan qué tal vas y sacas notas de prensa o información sobre las presentaciones y esa es la forma que tenemos de darnos a conocer. En cuanto a Tabarca, realmente no sé nada de ti. En cuanto a Sevilla, tampoco es que sepa mucho, pero sí sé que eres o no sé si lo puedo decir así, que eres un gran enamorado de Sevilla. Sí. Por lo menos que eres un ellinero, que te pasas bastante tiempo en Sevilla, eso sí lo tengo claro. ¿Es así? Sí, menos del que me gustaría, pero sí paso tiempo en Sevilla. Normalmente a lo mejor suelo viajar 2 veces al año, 3 si las circunstancias lo permiten. ¿Quiere esto decir que los motivos de tu libro van a ser tus propias vivencias o tus propias visitas? Hombre, me imagino que has estado en más lugares que Tabarca y que Sevilla. Por supuesto. Pero bueno, a Sevilla le doy la importancia porque la conozco. ¿Tabarca también tiene en tu vida esa importancia que tiene Sevilla? No tanto. ¿O es casualidad? No tanto. Tabarca es un sitio que cuando visité por primera vez me atrapó y me gustó muchísimo porque es algo muy singular, una isla realmente pequeña que resulta asediada en verano, pero que luego tiene una intimidad durante la noche cuando se van los barcos, una intimidad preciosa y una vida realmente dura durante el invierno, cuando todos esos turistas se van. Entonces es un sitio que realmente tiene mucha historia también por otra parte, porque bueno, fue poblada al principio por una serie de esclavos que venían de Italia, tiene también mucha historia
y que todo eso no se conozca me parecía triste. Entonces hay una serie de personas que sí que están trabajando porque eso se conozca, pero mi novela en ese caso fue un granito de arena para ello. ¿Cuentas, Álvaro, con ayudas para editar una novela de este tipo? Hasta ahora he contado con editoriales que me han ofrecido un contrato de coedición. Coedición quiere decir que ellos hacen una edición muy sencilla. Muy sencilla quiero decir que no corrigen en exceso el estilo, te obligan a comprar una serie de ejemplares que son los que nosotros vendemos en las presentaciones, sí. Y de alguna manera cubres los gastos en los que puedas incurrir en las presentaciones, y luego el libro está en las distribuidoras. Lo que pasa es que llegó un momento en el que para esta novela yo no quería eso. No quería eso porque ya estaba un poco cansado de algunas cosas y opté por autoeditarla. Perdona, aprietan y dan poco. Aprietan y dan poco. Entonces, hasta cierto punto te dan la posibilidad bueno, yo con La venganza de las olas estuve firmando en el FNAC en Murcia, agoté ejemplares el día de la firma, estuve firmando en la Feria del Libro de Valencia. Entonces, sí que es verdad que te dan esas posibilidades de conocer muchos sitios, pero luego a la hora de la verdad tampoco trabajan en exceso en tu libro, en ese tipo de coedición, hablo en coedición, no trabajan en exceso tu libro, y luego el que menos porcentaje se lleva es el propio autor a la hora de las ventas. Entonces, en este caso, lo que hice fue liarme la manta a la cabeza, como se dice cotidianamente, y editar mi libro en base a los conocimientos que ya voy arrastrando y por ti mismo, maquetarlo, con tu economía y con todo. Maquetarlo, comprar los ejemplares que yo creo que me van a hacer falta, y a partir de ahí son los ejemplares que yo venda en las presentaciones. De hecho, ese libro no va a estar físicamente en ninguna librería. Si una persona va a una librería y lo pide, hay una plataforma en la que la librería lo puede pedir, la librería se queda su porcentaje y ningún tipo de problema. Sí. Pero no va a estar disponible en ninguna librería. Se podrá pedir en FNAC, en Amazon, en Casa del Libro, Corte Inglés, pero físicamente para llevarlo en el momento en las presentaciones. Bien. Álvaro, bueno, pues en cuanto al libro, ya me estás diciendo, si ahora antes de marchar nos quieres decir, nos dirás las direcciones donde se puede encontrar, cuál es tu Facebook y demás, pero eso antes de despedirnos, si te parece, ¿no? Perfecto. ¿Te parece que, bueno, pues más o menos hemos dicho sin descubrir más, porque ya si te hago más preguntas, tú no me vas a contestar porque te voy a hacer preguntas para que me desarrolles el libro, y eso no lo vas a hacer, y yo tampoco quiero, pero si te tengo que preguntar más, tengo que irme por ese camino. Bueno, entonces damos por zanjado esto, pero ahora antes de marcharte nos das las direcciones de tus redes sociales, ¿vale? Perfecto. Pero entramos, si te parece, en pleno de la Semana Santa. Vamos a ello. Venga, ¿por qué tienes ese cariño a Sevilla, Álvaro? Bueno, de lo que es mi carácter de cofradías y mi forma de vivir la Semana Santa, eso fue lo que me llevó a Sevilla. Me gustaba mucho y me gusta la música cofrade, y llamado por esa música cofrade fui a parar a Sevilla, y la verdad es que me enamoré de la ciudad. ¿Tabarca me gusta? Sí. Pero ¿Eres músico? Bueno, ahora mismo te podría decir que a medio, porque no soy músico propiamente dicho, pero participo con la banda de San Antón en esa reestructuración que está teniendo. Continúa, Tabarca, me decías. Entonces, como te digo, Tabarca, pues sí, me gusta, pero esa emoción y esa fue algo destellante, ¿no? Lo que yo viví con Sevilla. A partir de ahí, pues conocí la Hermandad de la Esperanza de Triana. Soy hermano de la Esperanza de Triana de hace más de 10 años y he viajado mucho. La conozco bien, tengo la suerte de que soy muy bien tratado allí. Aquí también, por supuesto, pero al final uno tiene también ese cariño a Ellín, porque es mi ciudad y es donde estoy muy feliz, pero también cuando estoy en Sevilla pues me siento casi como en casa. ¿Es cierto que Sevilla tiene un color especial? Sí, para mí sí, porque no solamente estamos hablando de la gente, que también, pero estamos hablando de una cultura, de una idiosincrasia y de una forma de trabajar con una claridad hacia lo que consideran suyo y hacia su cultura, muy clara y creo que muy bien dirigida. Sí, aquí en Ellín estamos compungidos con lo que está sucediendo con el coronavirus y demás, la suspensión de la Semana Santa y todo aquello.
¿Sabes cómo se encuentran ahora? ¿Nos puedes definir cómo se encuentran ahora los sevillanos? Yo creo que ellos deben de encontrarse igual que nosotros. Al final, ellos son cofrades igual que nosotros y para ellos suspender los actos de la Semana Santa, porque como muchas veces decimos, la Semana Santa no se suspende, sino que se suspenden los actos, pues para todos es realmente triste. Lo que pasa es que los hermanos mayores de las grandes devociones de Sevilla están coincidiendo en unas declaraciones, y es: la tristeza hay que relativizarla. La hermandad tiene una vida interior muy rica, tiene cultos, tiene actividades, tiene actos de caridad, y los titulares están todo el año en los templos. Entonces, tristeza, sí, porque no se va a salir a la calle, pero hasta cierto punto. Tampoco hay que ser dramáticos en la suspensión de los actos, y sobre todo por un motivo de fuerza mayor. Sí, pero en los días especiales, como puede ser un miércoles santo, como puede ser un viernes santo, un jueves santo, domingo de resurrección, los actos están prohibidos. Incluso los cultos y demás están más que menos suspendidos, o por lo menos que no haya, lo digo por los cultos en sí, que no haya aglomeración, que no... Bueno, pero concretamente estoy hablando de unos cultos que se extienden durante todo el año. Sí, porque, por ejemplo... Me he dado cuenta de que has dicho que no tenemos que vivir solamente la Semana Santa, claro, el Viernes Santo, claro, sino que hay 52 viernes en el año. Por irme, por ejemplo, a la Esperanza de Triana, pues la Esperanza de Triana tiene un besamanos para diciembre, lógicamente. Sí. La Esperanza de Triana tiene la escuela infantil, tiene una escuela teológica. Al final son actos que te hacen vivir la hermandad con mucho cariño, y llevando a eso allí. Las cofradías tienen una vida, tienen una venta de lotería, tienen algunas bandas en su interior, que al final es un grupo de jóvenes que hacen su convivencia. Entonces, ¿hay que estar tristes porque se suspendan los actos de Semana Santa? Pues sentimos mucha tristeza, pero al final una hermandad también se tiene que sentir muy satisfecha de ver todos los días su casa hermandad llena con los chicos de la banda, o de ver, por ejemplo, los viernes en San Roque la gente que pasa delante del Cristo de Medinaceli. Todo ese tipo de cosas creo que las hermandades deben de priorizar. Lo están haciendo, pero creo que todavía hay que potenciarlo más. ¿Cómo huele Sevilla, Álvaro? ¿Y cómo huele Ellín? ¿Hay diferencia? A mí Sevilla... Porque dicen, tú ahora me lo has ratificado, que Sevilla tiene un color especial, pero también se habla de la luz, en este caso la luz, no es el color, la luz especial que tiene Ellín. En esos días tan hermosos, los sellineros sí vemos una luz especial. ¿Cómo huelen ambas ciudades? Yo evidentemente no puedo poner una por delante de la otra, pero... ¿Las quieres a las dos por igual? Sí, porque para mí Sevilla me aporta unas cosas que echo mucho en falta cuando no las tengo, y Ellín me aporta otras cosas que cuando estoy en Sevilla también echo en falta. Entonces, para mí son las dos muy importantes. Al final, Ellín pues es el sitio donde resido y es el sitio que quiero, y al final tiene también la comodidad de una pequeña ciudad, que a lo mejor una gran ciudad a mí terminaría quizá por abrumarme. Entonces, en Ellín resido realmente feliz, pero... Por ejemplo, Semana Santa en Ellín a mí me huele a empanadilla, me huele a rabal, me huele a el Viernes Santo por la mañana en casa de mi abuela, me huele a cosas de mi infancia, a mi padre con la túnica de San Antón. Eso me huele la Semana Santa de Ellín, y por supuesto es realmente emocionante. La Semana Santa de Sevilla me huele a ir con mi mujer vestida de mantilla cruzando el puente de Triana, a incienso, a naranjo, a un palio que se pierde por una esquina. Entonces, las dos tienen para mí una luz muy importante. Casi que me has contestado en una de las frases que has hecho, que acabas de hacer ahora mismo, porque te voy a preguntar con la salvedad de que una es una gran ciudad, es una ciudad inmensa, creo que son más de 700.000 habitantes lo que tienen, y los 30.000, los poquitos que somos en Ellín. En comparativa, en la Semana Santa, en el sentimiento que le ponemos a la Semana Santa, los sellineros y los sevillanos, que tú lo conoces, nosotros muchos no conocemos el sentimiento sevillano, ¿somos tan diferentes? ¿Somos tan diferentes en el sentimiento como lo somos en el tamaño de nuestras ciudades? El sentimiento, cofrade, para mí es el mismo. Para mí es el mismo el sentimiento, cofrade. Lo que pasa es que la forma de vivirlo es distinto. Ellín tiene una tamborada y unas características que Sevilla no tiene. Sevilla, por otra parte, tiene una forma de sentir, una forma de vivir y una idiosincrasia llevada
por todos los siglos de existencia de Sevilla, que Ellín también los tiene, pero Sevilla a nivel de ciudad resultó marcada por ser casa de contratación, puerta de América, y al final todo eso también ha desarrollado en una forma de sentir la Semana Santa distinta. Y por supuesto es indudable que al tratarse de una ciudad tan grande, pues a lo mejor el patrimonio artístico que tiene Sevilla, valorando muchísimo el que tiene Ellín, pero hablamos de obras de artistas que a lo largo de la historia son maravillosos. Inigualables. Ellín también tiene sus Luis Álvarez Duarte, José Zamora, en fin, tampoco voy a nombrarlos porque seguro que me dejaría alguno, pero hablar de Juan de Mesa o Martínez Montañés son palabras mayores. Otra historia, ¿no? Te estaba dejando, te estaba dejando y me estaba dejando yo también, claro. A ver qué tiempo tardaba en aparecer el tambor. Ya lo ha hecho. Ya has nombrado las tamboradas. ¿Eres tamborilero? Bueno, ahora mismo no, porque estoy yendo a Sevilla. Me gusta el tambor, no lo toco, pero me gusta el tambor, me gusta escuchar los redobles en las escuelas cuando voy al trabajo y hay escuelas de tamborileros, me gusta oírlos, sí. ¿Cómo le cuentas a los sevillanos la diferencia marcada que es esa que tiene la Semana Santa de Ellín, la tamborada? Pues se lo cuento con mucha emoción, con mucho cariño y tratando de hacer ver algo que nos creemos que es muy conocido, pero que en verdad en algunas ocasiones creo que falta por exportar. Trato de explicárselo y la verdad es que les parece muy, no curioso, pero sí muy llamativo el ver esa marea de tambores en la calle. Porque tú que eres escritor, tú que utilizas la palabra como nosotros utilizamos la cámara de vídeo, quiero decir que tú con tu palabra explicas, relatas las situaciones, las cuentas y llegamos a verlas en nuestra mente, sin que un sevillano vea una imagen de una tamborada de Ellín, una imagen me refiero de cámara de vídeo o de fotografía, capta lo que le estás contando tú cómo es la tamborada, la sabe, qué cara, qué expresión. Yo para que esa persona de fuera comprenda lo que es la tamborada, aparte de enseñarle la imagen para que comprenda la magnitud de lo que es la tamborada, tendría que explicarle todo lo que hay detrás. Tendría que explicarle el padre que enseña al hijo a tocar el tambor. Tendría que explicarle el artesano que está en su taller trabajando durante todo el año para hacer los tambores. Tendría que explicarle lo que supone el reencuentro de amigos que vienen de fuera en una peña y que no se ven desde hace meses o incluso años. Porque si no, esa tamborada, que sí que se ve la magnitud en la fotografía, pero si no, no se comprende. Entonces yo trato de explicarle que es una tradición que viene de mucho tiempo atrás, que se enseña de padres a hijos, que se lleva con mucho orgullo y que al final está declarada de interés turístico internacional, pero insisto, aunque tengamos ciertos galardones que son galardones, creo que tenemos que venderlos más y mejor. Bueno, de cualquier forma, Álvaro, ¿cómo cuentas tú, cómo ves tú la simbiosis que debería de existir, que existe, entre el tambor y la pasión en Ellín? En algunos momentos se convierta, más allá de la simbiosis, se convierte en algo negativo. ¿Eso tú cómo lo vives? ¿Cómo lo explicarías? Pues yo creo que para que ambas cosas trabajen y funcionen de una forma adecuada, ha llegado el momento de reglamentarlo. Porque, bueno, quizá en algún momento la dimensión de la tamborada era un poquito más llevadera, pero ahora mismo ha llegado un punto en el que esa magnitud es incontrolable y afecta de una forma muy severa al desarrollo de las procesiones. Si se sigue en la tesitura que llevamos, en la que las tamboradas marcan tantísimo el transcurso y el desarrollo de la procesión, pues estaremos haciendo que los cuerpos de nazarenos sean cada vez más escasos, que ya de hecho lo son, que las hermandades tengan más problemas para sacar sus pasos a la calle, que las bandas cada vez terminen más cansadas y que de alguna manera sea inhumano vivir la Semana Santa.
Porque de lo que hemos dicho antes, que Ellín es una pequeña ciudad, se puede extraer la conclusión de que hay músicos que son nazarenos, nazarenos que son costaleros, costaleros que son tamborileros, y al final, como todos somos de todo, porque si no sería imposible que esto fuese tan numeroso, no hay cuerpo que eso lo aguante. Entonces, una procesión que tendría que durar un tiempo concreto, en un desarrollo tranquilo, que dure lo que dura, para mí se ha convertido en un problema. Sé las críticas que me pueden caer por decir lo que he dicho, pero creo que es un problema. Hay que... De cualquier forma estás diciendo lo que piensas y creo que no le está faltando a nadie. Entonces creo que Ellín tiene una característica que es la tamborada con la procesión, y eso no se debería de perder, pero sí que creo que debería de reglamentarse de alguna manera. Yo creo que hay maneras para solucionarlo, pero son unas maneras que no sé si el ayuntamiento, los políticos que en cada plazo lo rigen, estarían dispuestos a tomar. Y con lo libertaria, es la primera vez que le pongo este adjetivo a la tamborada. Le he dicho de muchísimas cosas. Yo soy un tamborilero apasionado, o sea, más. Si luego conoces una palabra más fuerte, más intensa que apasionado, me lo dices y a partir de ahí la utilizaré para definirme como tamborilero. Bueno, con lo libertaria que es la tamborada en Ellín, ¿tú crees que lo conseguiremos? ¿Crees que llegaremos a aquello? Porque claro, ¿quién va a realizar esa llamada de atención? ¿Quién va a realizar ese cómputo donde haya que decir hasta aquí llegáis? Tiene que ser la autoridad, no puede ser ni tú ni yo. Claro. Pero ¿llegaremos a eso? ¿Llegaremos a apaciguar las aguas, a decir, señores, hasta aquí llegamos, esto hay que cumplirlo? Por ejemplo, entre comillas, quitarle un poquito lo de libertaria, un poquito quiero decir, porque la Semana Santa, la tamborada es muy bonita como está, pero hay que imponerle unos horarios o unos lugares de estar. ¿Lo conseguiremos, Álvaro, en tu opinión? ¿Habrá algún político lo suficientemente valiente para resolverlo? La pregunta es esa. La pregunta es si habrá algún alcalde que en algún momento diga la solución vamos a aplicarla. No sé si existirá esa valentía. Yo creo que aforar los recorridos de las procesiones con tamborada sería una solución, y establecer unos itinerarios, unos horarios para cada uno de los tramos de ese recorrido aforado. Creo que podría ser una solución. Medios. Una Semana Santa de interés turístico internacional debería de tener medios, salvo que el título esté puesto ahí para ponerlo en un cartel. Entonces yo creo que es momento de estar a la altura y de pedir esos medios para no perjudicar a la parte de las procesiones. Yo soy el primer interesado y el primero que quiere a la Semana Santa de Ellín tal cual está, pero con ese matiz, no a cualquier precio. Y yo creo que si empezamos a corregir eso, creo que la parte de las procesiones, estamos viendo que hay hermandades que se quitan de ciertas procesiones, estamos viendo que como digo, que los cuerpos de nazarenos cada vez son más escuetos, pues creo que haríamos mucho bien si conseguimos encauzar la tamborada de una manera más programada para que la procesión sea un poquito más ágil y que no se termine tan cansado. Es una pena que tu banda, esta que ya me han nombrado, creo que han sido 2 veces tú y una con tu familia, 3, la banda de San Antón, la banda de los Gorrinicos, cuando da un cambio tan sustancial como el que está haciendo este año, que ha dado un cambio 100%, que no pueda salir a la calle, ¿verdad? Que no la puedas disfrutar y que no se pueda ver cómo les va, que me cuentan que les va muy bien. ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí. Lógicamente, sí. Al cambio de estilo, que además están incluyendo gran parte de lo que te gusta a ti. ¿De gran parte de lo que me gusta a mí? Tipo sevillano. Esas marchas sevillanas o ese toque que muchas no lo son, porque son malagueñas, son sevillanas, son de cualquier lugar del mundo de la Semana Santa, pero todo el mundo popularmente decimos que son sevillanas. Sí, bueno, yo llevo una cruzada grande contra eso porque nunca me ha gustado hablar de estilo sevillano o el estilo ellinero, porque da la sensación de que aquí en Ellín se ha inventado algo a nivel musical, y aquí en Ellín lo único que se ha inventado a nivel musical son las composiciones que la gente, Ramiro Mínguez, Jesús Miguel Pérez Castro, Javier Porto, en fin, muchísimas personas han compuesto. Esos son composiciones composiciones
Ellineras, porque son creadas por gente de Ellín, pero ni el estilo ellinero existe ni el estilo sevillano tampoco. Es el estilo de la Policía Armada principal, que su precursora fue los Bomberos de Málaga, y sí que es verdad que la banda de San Antón ha decidido hacer ese cambio. Espero que les vaya bien, estamos trabajando en ello, me consta que están satisfechos, estamos incorporando ahora mismo un repertorio muy clásico para que sea llevadero con el número de componentes que tiene la banda. Y tristeza por no salir, yo les he exigido que no estén tristes. En el grupo de WhatsApp que tenemos les he exigido que no estén tristes, porque el trabajo que hay que hacer no lo podemos reducir a una semana al año. El trabajo que estamos haciendo, San Antón fue realmente gratificante para todos. Esa imagen que se vio de todas las bandas de Ellín en una misma formación fue muy gratificante, y nosotros tenemos que vivir del día a día, de la semana a semana, de verte con un compañero, de notar el progreso, de ver que una cosa que antes no podíamos hacer, ahora sí la podemos hacer. Eso debe de ser lo que nos guste y lo que nos atraiga. Y con esto que dices, con ese vocabulario, el estilo sevillano, en fin, tú que eres persona que yo te observo correcta, y además por tener el léxico que tienes, porque eres escritor, ¿tú crees que debemos de corregirnos al decir eso, si no ya los ciudadanos que popularmente hablan de estilo de sevillano y demás? ¿Tú crees que, por ejemplo, los medios de comunicación, los presidentes de cofradías, el presidente de la Asociación de Cofradías, las autoridades, deberíamos de utilizar o de cambiar ese léxico nuestro y no llamarlo como tú estás diciendo ahora? Porque sí es cierto que sí es verdad que las bandas que existen aquí en Ellín ahora sí son del estilo de la Policía Nacional. No Armada, la Policía Armada. Policía Armada, sí, bueno, nacional, porque es ahora como se define, pero de anteriormente. Sí es cierto que son así. ¿Deberíamos utilizar aquello para ser más correctos? Aquí el problema está en que algunas personas, o los músicos, sobre todo los que iniciaron este cambio, hemos sentido el estigma. Los que iniciaron en su momento, principalmente Juventud Musical, que fue la que dio el primer paso, y posteriormente el resto de músicos, hemos sentido el estigma como que estábamos traicionando algo nuestro. De hecho, cuando San Antón se empieza a conocer que se da el cambio de estilo, vaya, la única banda que quedaba el estilo ellinero, y no podemos sentir que nosotros estamos traicionando algo nuestro, porque no lo era. El estilo ellinero era el estilo levantino, era el estilo de Valencia, era el estilo que había en todos los sitios antes de que llegase este. No era algo que hubiésemos inventado aquí. Entonces no estábamos traicionando nada. Estamos haciendo una banda basándonos en un estilo, me atrevería a decir más sofisticado, me atrevería a decir basado en unas partituras, y que creo que a nivel de oído, a nivel musical, sin entrar en que guste más o guste menos a la persona en particular, porque para gustos son los colores, ¿no? Pero creo que con un nivel de música, sin llegar a lo mejor a lo que es una banda de música que a lo mejor tiene más nivel, pero creo que con un nivel superior a lo que habían, con todos mis respetos, porque también se trabajaba muchísimo. Pero creo que indudablemente requiere una técnica superior. Álvaro, y vamos a entrar ya. Si te parece, voy a dar la vuelta. Mira que tengo ahí la pantalla, he visto, y lo tenía puesto por la parte de atrás, por lo menos que se vea, ya que has tenido la deferencia de visitarnos, que se vea cómo es la portada de tu libro, y bueno, pues de esta forma corresponderte en tu amabilidad a la hora de venir, que has venido sin ponernos ningún problema. Ya te comento, vamos a entrar, como te digo, en la última parte de la entrevista, y lógicamente vamos a hablar de lo que está sucediendo, de la actualidad, del coronavirus, suspensión. Nos hemos quedado sin Semana Santa, estamos viviendo una cuaresma atípica 100%, y no sabemos qué vamos a vivir en Semana Santa. Has venido porque has querido, te hemos dicho que bueno, estamos guardando las distancias convenientes, que es lo único que nos exige la ley o la situación actual del estado de alerta en que nos hemos encontrado. No nos hemos dado la mano, hemos estado hablando ahí fuera un poquito distanciados, en fin, en definitiva. Todo esto, ¿qué te produce, Álvaro? ¿Qué piensas con lo que está ocurriendo en estos momentos? Por una parte siento tristeza, porque lógicamente la situación extraordinaria que vivimos no es del agrado de nadie. Entonces se siente tristeza, se siente preocupación por la evolución que pueda tener la pandemia,
y lógicamente un cierto control y estar consultando continuamente cómo está la familia, que de forma recíproca la madre, el padre, el tío, el primo, oye, ¿cómo vais? ¿Qué tal vais en este encierro? ¿Cómo llevas el trabajo? Entonces, pues se vive con cierta preocupación, pero yo creo que es importante, lo primero, mantener la calma, y lo segundo, estar profundamente esperanzados, porque yo confío en que las medidas que quizás se han tomado tarde, cuando pasen 15 días veremos por lo menos un frenazo en el ritmo de contagios, estoy convencido. La Semana Santa, ¿cómo se recordará? Más allá, el año que viene, por ejemplo, bueno, no sabemos, como siempre, estamos especulando porque el futuro no lo conocemos nadie. El año que viene, cuando veamos y miremos para atrás al 2020, ¿todo será como un mal sueño? Estoy convencido que sí. De todas las maneras, cuando uno mira la historia de las Semanas Santas, han habido momentos en los que, bien por epidemias o bien por circunstancias de guerras, las cofradías no han salido. Lo que pasa es que eso estábamos acostumbrados a leerlos en los libros. Ahora nos enfrentamos a la realidad de que nos va a tocar vivir una Semana Santa en la que no haya procesiones en la calle. Pero yo insisto en lo que he dicho antes. Si las hermandades se esfuerzan en tener una vida plena dentro de todo el año, en la venta de lotería, en tener una vida de hermandad en la que los hermanos se sientan cómodos, que los hermanos visiten la casa hermandad, que acudan con frecuencia al templo donde esté el titular correspondiente, al final la procesión, la estación de penitencia, según se llame, en el sitio en el que se encuentre cada uno, pues es algo casi accesorio. ¿Has hablado con alguien de la Semana Santa? Con alguien que esté dentro de la propia Semana Santa. Por ejemplo, me dices que eres de los gorrinicos, con alguien de tu cofradía. Si tienes amigos, que también sé que los tienes, que estén introducidos en la propia, en el corazón de la Semana Santa. Me refiero, obviamente, a presidentes, a cofrades, de alguna cofradía. ¿Has hablado con ellos? ¿Qué te han contado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué piensan? Pues sí que he hablado con ellos, y evidentemente es una tristeza porque gran parte del trabajo que hacen durante todo el año se ve hecho público en una semana, ¿no? Entonces es una tristeza, y sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos los preparativos estaban ya avanzados. Detrás de todo esto hay un problema, porque hay empresas, familias que viven también de flores, cera, y al final esto es algo que tiene una magnitud mayor de la simple de no salir en Semana Santa. Pero al final, en esas conversaciones y esa tristeza que todo el mundo tiene, yo creo que siempre tenemos que quedarnos con lo positivo, que será que todo pasará pronto, seguro, que afecte a la menor cantidad de gente posible, y que nos esforcemos en que, si no hemos podido ver a nuestro Cristo o nuestra Virgen en la calle, que visitemos los templos, que para eso están. Bien, Álvaro, pues vamos a finalizar. Revelación y conversión. El prólogo es de Sergio Sopeña Carriazo, que es el hermano mayor de la Esperanza de Triana. ¿Dónde encontramos? Ahora ya sí, dinos tus direcciones de redes sociales. Facebook, Álvaro M. Ibáñez Mora, y en Twitter, @álvaroimora. Y como digo, presencialmente el libro va a estar, físicamente el libro estará en las presentaciones, que no se ha fijado fecha nueva, como es obvio, pero en el momento en el que tenga una fecha de presentación, pues la pondré en redes sociales. Aquí en Ellín lo presentará el párroco de San Roque, al cual estoy muy agradecido. Antonio Rami. Sí, y ahí en Sevilla el presentador que tenía, bueno, que ya estaba todo preparado para hacerlo, era Víctor García Rayo, junto con el propio Sergio Sopeña. En la nueva fecha... Víctor García Rayo, aquí en Ellín lo conocemos. Sí. Ha estado en 2 ocasiones, creo, o en una. Bueno, dos. Presentó el cartel de la Semana Santa con la Virgen del Dolor, y luego... Aquello fue sublime, ¿eh? Una presentación magnífica. Aquello fue sublime. Aquello, a mí la que cuando no lo conocíamos, cuando no sabíamos que existía, sabíamos que existía mucho arte en Sevilla, pero este hombre no lo conocíamos, y cuando empezó en el atril de la parroquia de la Asunción a hablar, a presentarlo, a cómo lo relató, nos fue dejando poco a poco con la boca abierta. Sí, Víctor García Rayo es una persona con muchísimas tablas, reconocidísimo en su gremio, y además de una forma merecida, porque tiene un prisma de ver las cosas muy especial, y desde luego para mí la mejor presentación de cartel que se ha hecho fue la suya.
Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche y bueno, pues esperemos que todo se arregle, que todo salga satisfactoriamente, que sean las menos las personas que padezcan o que tengan algún problema con el coronavirus y más allá de eso, pues como decimos luego, Semanas Santas todavía nos quedan muchas por vivir. Y otras situaciones que se viva, como tú has dicho, las personas profundamente religiosas, pues que la vivan a lo largo del año. Exactamente, yo os agradezco mucho que me hayáis invitado, pero yo espero que, bueno, que de hecho lo hacen, ¿no? Pero quizá en estas circunstancias lo tienen que reforzar, que las hermandades llamen a la vida de hermandad durante todo el año y que nosotros acudamos a los templos para estar con nuestros titulares de una forma más frecuente. Pues muchísimas gracias, Álvaro. A vosotros. Señoras y señores, que nos marchamos, muchas gracias un día más por estar con nosotros. Volvemos mañana con más invitados, que también va a estar interesante lo que nos vayan contando las personas que nos acompañen aquí, que tengan a bien de venir a Televisión Ellín y sentarse enfrente de nosotros, calculo que más allá de 1,5 metros, que es como estamos ahora mismo, Álvaro y yo. Muchísimas gracias y buenas noches.